When I was elected as president, my predecessors in office had promised the Panamanian people to treat them fairly. La causa canalera panameña es una causa universal. Se trata de un espacio geográfico que debe servir a todos, sin intereses geopolíticos y sin proyectos de hegemonía colonialista. Aunque el arribo al istmo de otros pueblos, a partir del siglo XV, fue exactamente lo contrario. Repetidos intentos de dominio para usufructuar las excelencias de la ruta que permite el intercambio de bienes a precios más competitivos, además de otras ventajas que se obtienen de la presencia geográfica en ella. But the prospect of relinquishing control over the Panama Canal was very unpopular in my country, and my predecessors didn't want to address this difficult issue. And I saw it as a basic human right, that is treating other people fairly. And it became clear to me as I studied it very deeply that the original agreement consummated between the United States and Panama was not fair to the Panamanian people because it was signed in the middle of the night in secret when no Panamanian was directly involved in the process. El siglo XX fue decisivo para la causa nacional tras la formación del Estado panameño. La República, que nació en 1903, era más que la definición de un territorio con gobernantes propios, el afianzamiento y desarrollo de un profundo sentimiento de pueblo libre con determinaciones soberanas. Una de las grandes interrogantes en la historia de Panamá fue durante mucho tiempo el tema del sentimiento soberano del país. Cómo ese sentimiento soberano comenzó a consolidarse. Eso fue el resultado de una convicción pública, en algunas veces conscientemente, en otras no tan consciente, pero sí emocional, por razón fundamentalmente de la existencia de un Estado dentro de otro. Existía la zona del Canal de Panamá. Y fíjense que no tanto el canal, más aún la zona del Canal de Panamá, en donde había un gobernador designado por el presidente de los Estados Unidos. Había todo un sistema estructural norteamericano absolutamente distanciado de la realidad panameña. Se creó una colonia dentro del propio territorio. Por eso fue que se dijo que Panamá limitaba al norte con el Atlántico, al sur con el Pacífico, al este con Colombia, al oeste con Costa Rica y al centro con la zona del canal. La existencia de esa estructura extraña introducía un factor de contradicción esencial con la nación panameña. Panamá no podía sentirse como nación completamente realizada y satisfecha la sensación de que estaba integrada si la existencia de la zona del canal hubiera continuado. Por eso fue que luego de los tratados Torrijos-Carter, liquidada la zona del canal, ido el gobernador, entonces ya se consideró que la República de Panamá era un solo territorio y una sola bandera. And I wanted to do what was right and fair to the Panamanian people. So I worked with a very good partner, Omar Torrijos, who was the president of Panama, and we negotiated two treaties that were very fair to the Panamanians and to the United States. Sí, yo diría que la química no solamente surge en el amor, ni tampoco en la amistad. La química surge en las relaciones políticas, que ellos dos convirtieron en una amistad franca y sincera. Hubo una gran suerte para nosotros los panameños y yo diría también que para ese sentido de justicia que tienen muchos norteamericanos.
el presidente Carter se convenció de que solamente el cariño, el respeto a un recurso natural como el panameño para manejar el canal y para que fuera nuestro después de décadas de lucha, después de ese alpinismo generacional, se convenció de que él, que había dicho en su campaña que no entregaría los tratados a Panamá, lo hiciera con un gran sentido de la equidad. Por parte de Torrijos, su gran lucha fue recoger ese alpinismo generacional, fundamentar sus peticiones en las luchas del 9 de enero de 1964, en la ruptura y luego reanudación de las relaciones con base en la esperanza de un tratado nuevo, pasear esa causa por el mundo entero, obtener el apoyo de muchos países, y en ese cielo donde aparecen estos dos astros se conjuntan y disponen lo que resultó, la entrega del Canal de Panamá en esos años de eternidad que nos parecían los 23 años entre el 77 y el 1999. Sí, por parte de Torrijos, él sintió que Carter tenía ese sentido de decir la verdad, esa ética del protestantismo, que cuando se puede tener una convicción y llega un momento en que se la cambia, entonces se van de bruces a favor del cambio. Y por parte de Torrijos, yo creo que ese espíritu luchador y tenaz, esa internacionalización, y por otra parte una dictadura que fue no como las dictaduras que se conocieron en América Latina, porque no hay videlismo, no hay pinochetismo en América Latina, ni hay fujimorismo que llegó por vías democráticas, y sin embargo hay torrijismo en Panamá, y muchas personas que creen que Torrijos realizó una de las gestas más grandes en la historia nuestra. El encuentro era inevitable, en ese momento o dentro de 2 siglos. Para los panameños, Carter y Torrijos nacieron en el epicentro, enfocados, y producto de esa línea casi imperceptible que se llama destino, casuística o designio. And these were negotiated very openly and with a great deal of concessions on both sides. And we had to get 2/3 of the U.S. Senate to approve, which was the most difficult political challenge of my entire life. And it was a very good thing to do. It was the right thing to do. It's worked out beautifully ever since then, far better than anybody ever expected. But it was still very unpopular in my country. As a matter, just as an example, there were 20 U.S. senators who voted for the treaties who had to be re-elected that year. And out of the 20, only 7 of them came back to the Senate the next January. So you can see it was a very great and courageous thing for the people of my government to approve this treaty, which was very badly needed and good for Panama. It was good for the United States. It was good for the entire world. And I have been overjoyed and very grateful to see how well the Panameños have conducted the operation of the canal since they assumed control. El vigor soberano del pueblo panameño tiene 2 inspiraciones imborrables. 2 hombres sencillos que resumieron en un abrazo fraterno los destellos de nuestra historia y las visiones de nuestro destino. I don't think there's any doubt that the income from the canal has been a very beneficial thing to the economic progress of Panama, but I think the fact that the Panamanians were treated fairly and were given sovereignty over all their territory has been a factor that cements together the people's commitment to honest and fair elections. And I would say that since 1994, that the elections here have been quite honest and fair. And I believe that every person in Panama not only is proud of their ownership and control of the canal, but sees this as one of the foundations, not only for democracy and freedom and equity within Panama, but their relationship to the outside world.